Y le damos, bueno, a Luciano ahora para que arranque con su presentación. ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Elena. Yo quiero volver unos pasos atrás y retomar primero parte de la introducción que hacía Ernesto acerca de las transiciones energéticas. La idea de esta presentación, que es breve, es hacer primero un recorrido, ¿no se escucha? Sobre cómo fue mutando el concepto en los últimos años en el marco de G20, de las discusiones de G20. Luego, ¿qué implica esto en particular para Argentina, como condiciones de borde nuevas y como oportunidades nuevas también? Y tercero, ¿qué es lo que estamos haciendo? No el gobierno, sino todos al respecto. Cuando hablamos de transiciones energéticas en el sentido amplio y sobre la base de lo que conversamos durante la presidencia argentina de G20 el año pasado, hablamos de transiciones hacia sistemas energéticos que sean más limpios, más flexibles y más transparentes. Fue precisamente durante la presidencia argentina de G20 donde se introdujo esta innovación, y acá hay personas que estuvieron involucradas en esa innovación, de tratar las transiciones como un concepto plural. Retomando lo que mencionaba Ernesto, esto reconoce que cada miembro, es decir, cada una de las 19 economías más grandes del mundo, más la Unión Europea, parte de puntos diferentes y por lo tanto puede esperar realizar trayectorias diferentes en función de su diferente disponibilidad de recursos, diferentes demandas, diferentes condiciones sociales, ambientales, geográficas, acceso al capital, todo un tema para nosotros, acceso al financiamiento. Como resultado de estas discusiones, el año pasado en Bariloche, en la reunión de ministros del Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas, los países firmaron un comunicado vinculado a distintos aspectos que están ahí, por lo tanto no voy a enumerar, pero en los cuales transversalmente actúan las cuestiones vinculadas a la seguridad de abastecimiento energético y también a la asequibilidad y el acceso a la energía. Incluyendo, y después vamos a hablar un poquito de ese tema, pero que me parece que es importante destacarlo, nunca con una conversación o una discusión restringida exclusivamente en la cuestión del cambio climático. La cuestión del cambio climático se transforma, y sobre todo en el contexto de estos días, en un tema central y transversal, pero no en el único tema vinculado con las transiciones energéticas. Nos parece importante destacar eso. Incluso, y en referencia a esa centralidad, fue un éxito para esa reunión de ministros en particular el haber logrado introducir una mención al Acuerdo de París. Les recuerdo el contexto del año pasado. Venían de fracasar decenas de negociaciones internacionales vinculadas precisamente y que colapsaban precisamente porque algún país o algún grupo de países intentara introducir ese concepto con otro país u otros grupos de países intentando rechazarlo. Eso fue un éxito notable del grupo que trabajó bajo la presidencia argentina en el Grupo de Trabajo de Energía, y eso se volcó también en el comunicado de los presidentes, en la declaración de los líderes de G20 que se hizo en el mes de diciembre. Este año, bajo la presidencia de Japón, se trascendió ese primer grupo de trabajo de transiciones energéticas y se realizó por primera vez una reunión conjunta entre ese grupo y el grupo se llama ESOM, que es el grupo de trabajo de oficiales senior de ambiente. Esa nueva reunión, que tuvo su ministerial en el mes de junio, se llamó Transiciones Energéticas y Ambiente Global para el Crecimiento Sostenible. Ese ciclo de trabajo que culminó con esa reunión de ministros, construyó sobre los resultados del trabajo que se había realizado en el año 2018 en Argentina y también sobre los hombros de los trabajos anteriores, como Alemania y otros, e introdujo nuevos conceptos, siempre sobre la misma línea, pero introduciendo también nuevos conceptos, con énfasis en cuestiones vinculadas a la innovación, como mencionaba Elena recién, vinculadas al rol del sector privado, y no solamente o no con un sesgo demasiado hacia el sector público, sino también con gran énfasis en el rol del sector privado en esas transiciones, y también en la innovación, en las cuestiones tecnológicas. En particular, y esto es algo que puede parecernos un poco lejano, pero Japón quiso hacer mucho énfasis en el hidrógeno, del que después podemos hablar un poquitito, en tecnologías de captura y secuestro de carbono, como mencionaba Elena más temprano también, y
en dos conceptos que tuvieron alguna resistencia, pero que finalmente quedaron en el communiqué, que son uno, emissions to value, que es el generar valor, el crear valor a partir de la captura de las emisiones de carbono, crear productos, y otra es el power to X, que varios de ustedes lo deben conocer, pero que implica que, por ejemplo, si yo tengo excedentes de energía eólica en un momento en el que la demanda es baja, en un contexto de alta penetración de renovables, puedo utilizar ese excedente para crear productos, ¿sí? En lugar de ventearlo, sería si habláramos de gas. En particular, un tema que nos toca y sobre el que Argentina tuvo mucho que ver en que se incluyera, el grupo este año hizo énfasis en los mercados de gas, en el GNL en particular y en el dinamismo que podía imprimir el GNL en el abastecimiento de una demanda creciente, en particular en transporte. Y ahí hago un paréntesis, porque parte de la discusión estaba vinculada con la pasión, llamémosle, por un lado, de electrificar todo lo que se pueda, y la incoherencia de electrificar todo lo que se pueda en un contexto en el que los países de la OCDE tienen un 26% de su matriz de generación eléctrica generada a partir de carbón, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el gas natural como un puente frente a esa electrificación inmediata, como un combustible de transición que permite alcanzar resultados antes y más efectivos y menos costosos? Lo cierto es que aunque no fuera el cambio climático exclusivamente la cuestión central de las transiciones, el cambio climático está siempre presente. Y está siempre presente en particular en esas tensiones. Lo cierto es que estas otras cuestiones, como las que hablaba antes del hidrógeno y de otras, pueden parecer muy lejanas, sobre todo en el contexto de Argentina, que tiene sus problemas de corto plazo, que tiene diferentes barreras, preocupaciones, coyunturas. Y ese lenguaje que a veces es muy preciso, en el que a veces se discute por si va la coma 2 palabras antes o 2 palabras después, con gente tirando papeles, ¿qué pasa? Parece lejano. Por eso quería comentar un poquito cómo puede afectar a esto a Argentina y cómo afecta hoy esto a Argentina. Como les decía, en el trasfondo de estas cuestiones vinculadas a las transiciones siempre está el cambio climático. Cada vez más esta cuestión desata debates encendidísimos, sea en la ONU, sea en la oficina con un colega con el que estamos trabajando, sea en Twitter, hay bastante ruido en estos días vinculado con eso, o sea en manifestaciones públicas de diferentes grupos. Frente a esa cuestión existen básicamente dos posturas con un espectro muy amplio en el medio. Estamos quienes creemos que la cuestión vinculada al cambio climático se juega la supervivencia del ser humano o en su defecto un incremento masivo de costos y de pérdidas humanas y materiales vinculadas a lo que se viene, y están los que piensan, y lo digo en francés para no ofender a nadie, los que piensan que es un verso, ¿sí? En el medio también está el que dice, bueno, sí, el cambio climático está, pero es inevitable, entonces no hagamos nada, directamente adaptémonos. Y están los que dicen el cambio climático está, pero el humano no tiene nada que ver porque las emisiones no son antropogénicas. Hay un espectro muy amplio vinculado con esto. Lo cierto es que lo que yo opine o lo que opinemos nosotros en particular sobre este tema se ha tornado completamente irrelevante. En definitiva, si fuera real o impostada, esa preocupación vinculada al cambio climático tiene consecuencias que afectan directamente la competitividad de los países y a la competitividad de las industrias. Lo creamos o no, existe. Y si no es real, el cliente cree que es real. Entonces también es importante. Entonces cualquier debate sobre el si existe o no, si es verdadero o no, se torna fútil, porque las consecuencias existen. Cuando hablo de que afecta a la competitividad, no estoy hablando de un futuro, estoy hablando de ejemplos que sobran de cosas que están pasando hoy. Recuerden hace unos años las medidas arancelarias vinculadas con los biocombustibles de primera generación en la Unión Europea, que tenía otra cuestión política de fondo también. Veamos las declaraciones del presidente francés Macron hace pocas semanas vinculadas con los incendios en el Amazonas, que puso en juego y complicó bastante el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y esto condiciona y puede condicionar aún más, quizá seguro que no tanto como la macro, pero puede condicionar aún más el acceso al financiamiento y a la inversión extranjera directa. Como les decía antes, es el cliente tiene razón, sea como excusa o como una preocupación genuina, como una medida de preservación de la vida en la tierra o como una medida de proteccionismo económico de sus países. Esta cuestión condiciona nuestra transición, condiciona nuestro desarrollo,
y Argentina tiene que pensar cuál es y cuál va a ser su competitividad climática. Cuál es hoy y cuál va a ser en los próximos 30 años su competitividad climática. Porque lo creamos o no, esto importa. Podemos dividir esta cuestión de competitividad climática en dos aspectos, un aspecto mirando hacia adentro y un aspecto mirando hacia afuera. Alguien se puede poner el sombrero negro y puede decir, bueno, Argentina representa el 0,7% de las emisiones globales. 0,7%. Entonces, haga lo que haga, en definitiva no puede cambiar la historia. Algunos creemos que sí. También puede, como mencionamos antes, mencionar que tiene otros problemas más inmediatos que también la condicionan que atender, lo cual también es cierto. Pero también es cierto que Argentina firmó el Acuerdo de París, el Congreso de la Nación Argentina ratificó el Acuerdo de París, por lo que tiene estatus de ley, y que en ese marco se comprometió a reducir sus emisiones, presentando una contribución determinada a nivel nacional hacia el año 2030. Ayer, en la asamblea de... Ayer en la Asamblea de la ONU, el presidente anunció que estamos trabajando en una estrategia de largo plazo en el marco del artículo 22 del Acuerdo de París, que establece que tenemos que armar un sendero para reducir nuestras emisiones radicalmente hacia el año 2050. Ahora, ¿es un cuco, es un problema esto? En Argentina el 52% de las emisiones están vinculadas al sector energético cuando incluye transporte. ¿Saben qué? El 75% de la contribución determinada a nivel nacional por Argentina presentada en la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático corresponde a esfuerzos del sector energético. 75%. 55% de las emisiones, 75% de esfuerzo. ¿Está mal? No, está perfecto y tenemos que estar orgullosos de poder hacerlo y de que eso incluso sea también rentable. Entre 2015 y este año pasamos de quemar aproximadamente 17,5 millones de metros cúbicos día de gas natural en líquidos, es decir, entre carbón, fuel oil y gasoil en centrales, a este año quemar menos de 2 millones de metros cúbicos día equivalentes de gas en eso. ¿Eso qué implica? Implica que por unidad de generación eléctrica que provenga de térmica, emitimos menos. Prevemos que la matriz de generación, que hoy corresponde a 1/3 de la energía generada mediante fuentes que no emiten gases de efecto invernadero, entre nuclear, hidroeléctrica y las otras renovables, en 2030, según nuestros escenarios, que 2/3 de esa matriz estén compuestos por generación libre de emisiones. Hace muy poco tiempo, hace 4 años, la generación a partir de fuentes renovables, excluyendo la gran hidro o adicionalmente a la gran hidro, representaba menos del 1% de la generación eléctrica. Este año esperamos promediar un 8,5-9% durante el año y alcanzar en diciembre más del 12% de generación en términos de medida en términos de la demanda a partir de renovables. Estamos cumpliendo la ley por primera vez después de varios años desde que se sancionó con una curva muy pronunciada y muy ambiciosa de penetración. En un mundo en el que más del 38% de la generación eléctrica y más del 26% de la generación eléctrica de OCDE proviene de carbón, como decía, esto es muy significativo. Pero mirando un poco para afuera, porque en lo que hace hacia adentro tenemos todavía mucho para hacer también. Argentina va a funcionar solamente en el marco de una integración inteligente al mundo. Para viabilizar proyectos como los que discutimos durante estos días, como GNL y otros, tiene que poder competir bajo este nuevo conjunto de reglas que mencionaba Elena antes, que mencionaba Ernesto y sobre el que estamos hablando. Para los países que en un futuro quieran reducir radicalmente sus emisiones, manteniendo la flexibilidad de los sistemas, porque hay muchas soluciones, pero no todas son flexibles, Argentina tiene una oportunidad de contribuir a esa reducción de emisiones, desplazando combustibles fósiles que sean más contaminantes, poniendo a disposición gas abundante a precios que sean competitivos. Un ejemplo muy cercano de esto es lo que está haciendo Chile. Chile se comprometió a hacer un phase-out de carbón, a eliminar su generación a partir de carbón, y esa eliminación la va a hacer a partir de sus renovables y también seguramente de gas argentino. Las exportaciones a Chile durante estos primeros 7 meses promediaron los 7 millones de metros cúbicos día después de haber desaparecido durante muchos años, y hace muy poquito comenzaron las exportaciones firmes a Chile, que es volver a ganar la confianza y a trabajar junto a un país del que fuimos y podemos volver a ser socios. Si Argentina consigue netbacks que sean competitivos, puede, a contraestación de nuestra mayor demanda,
contribuir a la seguridad de abastecimiento de bajas emisiones de la demanda de países del hemisferio norte también, hablando del gas. Y nos podemos poner un poco futuristas, y si no nos ponemos futuristas en realidad estamos complicados. Vuelvo un segundito al hidrógeno. Tanto en la última reunión de G20 como precisamente hoy o ayer, porque Japón es difícil esa transición, hay una reunión de ministros de OCDE sobre hidrógeno en Japón. Cuando se debate sobre el abastecimiento de hidrógeno, no se debate exclusivamente sobre el abastecimiento de hidrógeno a partir de renovables, sino que hoy existen también proyectos funcionando a escala comercial vinculados con la utilización de ciclos combinados para la separación y de excedentes de eólica en un sentido parecido al de Power-to-X que mencionaba antes. Y no hablo solo de energía cuando hablo de competitividad. Cuando hablo de competitividad también hablo de los productos manufacturados en Argentina. Mientras más limpia sea esa matriz, mientras más eficiente sea la forma de producirlos, más chances tenemos de ser competitivos frente a un futuro que se viene. Eso es Manantiales Ver. Quise mostrarlo y dejarlo de fondo. Es una foto que me parece perfecta porque coexisten ahí los pozos que se ven y a veces son indistinguibles de los molinos con los molinos. Los molinos eólicos son los que están unidos por las líneas más gruesas, ahí se ven. Cuando seguíamos el avance del proyecto desde la Secretaría de Energía con el equipo de satelital, nos entusiasmaba mucho ver cómo podían coexistir y cómo tienen que coexistir esos dos mundos en el corto plazo. Por último, en el marco del ODS 7, hace 2 semanas terminó un proyecto que se llama Hacia una visión compartida de las transiciones energéticas de Argentina, de la transición energética de Argentina, que nuclea más de 27 organizaciones vinculadas a la oferta y a la demanda, a organizaciones sindicales y de grandes usuarios o de grandes productores de Argentina, a nuestros anfitriones, a un espectro realmente muy amplio que logró en un año, sin que corriera sangre, ponerse de acuerdo en cuáles son los grandes lineamientos en los que podemos consensuar, en los que pueden consensuar para el futuro que queremos para la energía en Argentina. Ese proceso culminó, el documento es público, está en el sitio web de Escenarios Energéticos, que luego lo puedo compartir, y se construyó sobre la base de 4 pilares. Los objetivos son extensos, les dejo el documento para que lo puedan ver. Simplemente quiero destacar que Argentina, y en particular el sector energético, es capaz de construir consensos. Que estos consensos son convocados por el Poder Ejecutivo en esta instancia, pero que son consensos que provienen de la sociedad. Como son consensos que provienen de la sociedad, son consensos que pueden ser el germen para políticas de Estado. Si son germen de políticas de Estado, pueden permitirnos llegar a ser una Argentina que tenga energía abundante y competitiva en todos los aspectos que mencioné antes, que nos permita crecer y que nos permita integrarnos de manera inteligente al mundo. Esa transición que muchos consensuaron y que hoy se amplía para que todos puedan sumarse, es una transición hacia un futuro deseable que va a ser responsabilidad de todos y que también va a implicar no solo barreras, sino también oportunidades para todos. Muchas gracias.